Colombia decide 2026. Faltan 2 días, 52 minutos y corren los segundos para que se abran las urnas el próximo domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos van a pasar a la segunda vuelta presidencial. 7 minutos. Vamos entonces, como lo habíamos prometido, Nicolás, a analizar el mapa electoral de cara a este domingo, porque es muy importante analizar cómo venimos votando en diferentes regiones para ver cómo le va a ir a los diferentes candidatos. Y sobre todo, Camila, ¿qué regiones ponen la mayor cantidad de votos? Que esto será crucial. Tal vez son regiones que no definen presidente, pero sí son importantes o determinantes en el momento de la elección del próximo 31 de mayo. Y por eso han tenido en campaña el foco precisamente de los candidatos. Vamos a saludar a esta hora a nuestro analista político Gabriel Cifuentes, porque vamos a hacer estas cuentas y este análisis con él. Bueno, Nicolás fue el hombre de las cuentas, usted el análisis, y yo le empiezo mencionando regiones. Gabriel, vamos a empezar por la costa Caribe. Entonces, aquí Nicolás nos ponía este dato muy importante sobre el porcentaje de votación. Estos son datos, hay que mencionarlo, de 2022. Puede haber un incremento leve sobre el censo electoral y porcentaje de votación. Y añadir un dato importante, María Camila, son datos de la registraduría y de la misión de observación electoral que vamos a analizar también. Le menciono nada más entonces, por ejemplo, una región tan importante, Gabriel, como el Atlántico, que tiene un censo electoral de más de 2 millones de personas y votan cerca del 50% del censo electoral. Y en las pasadas elecciones, nada más aquí en el Atlántico, Gabriel, el 67% de los votos fueron votos petristas. ¿Qué análisis hace sobre lo que puede pasar allí? María Camila, Nicolás, muy buenos días para usted, para toda la audiencia. La costa Caribe, como bien lo señalaba Nicolás, quizás no pone sola presidente, pero sí lo define. La costa Caribe representa alrededor del 20% del censo electoral, lo cual equivale casi a 9 millones de votos, de acuerdo con los datos del 2022, y es sin lugar a dudas la joya de la corona. Quien aspire a llegar a la Casa de Nariño tiene que tener una buena votación en la costa Caribe. Y recordemos lo que usted señalaba, el presidente Gustavo Petro hace 4 años ganó en zonas clave como el Pacífico, digamos, toda la zona pacífica, Caribe y gran parte de Bogotá, y eso le dio la presidencia. Sí, Gabriel, pero también detengámonos un poco, María Camila, si quiere ayúdeme ahí a poner la otra región, que es el andén pacífico Claro del país. No, bueno, empecemos también con el eje cafetero, Gabriel, que pone el 18.5% de la totalidad de todos los votos. Cuando hablamos de eje cafetero, sumamos Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío e incluso el departamento de Risaralda. Digamos, porque este es un fortín electoral sobre todo para figuras políticas como el expresidente Álvaro Uribe. Generalmente el eje cafetero de Antioquia se ha caracterizado por un voto más conservador, no de afiliación partidista, sino un voto más tradicional, un voto de centro-derecha, que al igual que zonas como los Santanderes y el centro del país se alinean más hablando en el 2022, con figuras como Federico Gutiérrez o como Rodolfo Hernández. Esto es un fortín electoral de los sectores más conservadores, y es quizás también por eso, Nicolás y María Camila, que la campaña de Iván Cepeda trató de redoblar esfuerzos en esta región para recortar distancias y de esa manera, digamos, romper un poco esa tendencia que históricamente ha marcado el voto en estos departamentos. Sí, vamos entonces a avanzar a otra región muy importante, que ahora sí es, Nicolás, el andén pacífico. Aquí, Gabriel, pues básicamente los candidatos se concentran en su mayoría en lo que es el Valle del Cauca, pero mire, nada más le menciono, en el 2022 el voto petrista ganó en este andén pacífico, en el Valle del Cauca con un 67%, en el Cauca, este departamento tan importante, con el 79%, y en Nariño, donde el gobernador es actualmente del Pacto Histórico, con el 68%. El Chocó, aunque no tiene un porcentaje pues tan alto de participación en lo que tiene que ver con las votaciones, también es muy importante. ¿Será que Petro mantiene, o el Pacto Histórico, esa inclinación para estas elecciones? María Camila, es verdad que de pronto el andén pacífico pone menos votos proporcionalmente que la costa Caribe o que el eje cafetero, pero es que en una campaña todo suma. Y hay que tener en cuenta una cosa, todo suma sobre todo si las distancias entre el primero y el segundo o tercero son abultadas. Entonces, esto es muy importante. Lo que usted señala, que en el 2022
el presidente Gustavo Petro ganó en estas regiones, en lo que se llama la periferia, por así decirlo, que es la región pacífica y la región Caribe, pero no solo ganó, sino que ganó con una distancia muy importante frente a Rodolfo Hernández. Ahora, un indicador que podría servir para señalar o para anticipar que efectivamente en estas zonas digamos, predomina o prevalece el voto del pacto histórico, pueden ser las elecciones al Congreso de la República, que confirman que efectivamente la izquierda del pacto histórico no solo hace una presencia importante, sino que mantiene presencia y mantiene una preferencia de voto tanto en la región pacífica como en la región Caribe. Claro. Y Gabriel, seguimos analizando el panorama electoral. Quiero detenerme en lo que muchos analistas llaman la mitad de Colombia. Es que uno cuando está observando el censo electoral del Bichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo, Amazonas, lo que se da cuenta es que solamente tiene... lo que se da cuenta, María Camila, es que solamente tiene, si quiere ayúdeme pasando por allá. Vamos a devolvernos. Exactamente, tiene el 2% del censo electoral. Incluso mirando algunas cifras, es mucho mayor la votación en el exterior o el censo electoral del exterior que la votación en la mitad de Colombia, en 6 departamentos. Incluso alguna vez escuchando a la candidata Claudia López, ella decía como, es que esta región del país incluso para algunos candidatos no es importante el momento de hacer campaña. Pues que no sea importante es relativo, pero uno sí ve que hay una menor intensidad política y proselitista, además porque son regiones poco pobladas, con pocas cabeceras municipales, de difícil acceso, en algunas de ellas incluso con presencia fuerte de actores ilegales y donde es difícil hacer política y donde la rentabilidad, si se quiere, electoral es proporcionalmente mucho más baja que en otras regiones. Entonces, si un candidato tiene que distribuir su tiempo, su agenda, su esfuerzo, su financiación, es natural, es lógico que lo haga en aquellas zonas donde tiene una mayor incidencia, donde hay una mayor cantidad de votos. Pero eso no quiere decir que no sea importante, sobre todo porque los temas cruciales para esa mitad del país son importantes en términos de protección ambiental, en temas de narcotráfico, en temas de deforestación, en temas de protección de comunidades indígenas. Entonces, hay una importancia estratégica de esas regiones, pero ya a nivel político y proselitista, obviamente por la baja densidad poblacional y las dificultades de hacer política, puede que queden relegadas dentro de las giras y dentro de la atención política de los candidatos. Sin duda alguna es así, es el mapa de la Colombia olvidada y por eso este mapa que Nicolás armó me sorprende mucho, Gabriel, porque básicamente las elecciones se definen por cómo votan estas regiones. Entonces, mire usted, en el Atlántico hay un censo de 5,1 millones de personas, no, perdón. De 5% de la población del país vota en el Atlántico. Vota en el Atlántico y es un censo de 2 millones de personas. En Antioquia es el 13% del censo electoral, Cundinamarca el 5%, Bogotá muy importante el 14% y Valle del Cauca el 9,2%. Y estas son las regiones que más alta participación tienen para votar. ¿Por qué será que entonces, Gabriel, el país no mira hacia otros territorios, incluso los Santanderes, que también son determinantes, y la campaña se desarrolla con más fuerza en esas regiones? Pero hablando de los Santanderes, por ejemplo, recordemos que en el 2022, si Gustavo Petro ganó con un margen desproporcionado, si se quiere, frente a Rodolfo Hernández en la zona pacífica y en la zona Caribe, Rodolfo Hernández hizo lo propio en los Santanderes, en la zona central. Y ahí también hay que incluir departamentos muy importantes como son Tolima, como son Huila, Boyacá. Es decir, cada uno de estos departamentos, además donde hay una tradición política marcada, son importantes para los candidatos. Obviamente, Antioquia es importante por el peso electoral, Bogotá también. Bogotá, quien quiera ser presidente tiene que conquistar la costa Caribe y tiene que tener también mayorías en Bogotá. Pero también fíjese, María Camila y Nicolás, que son departamentos donde hay también una mayor volatilidad del voto, donde pesa también de cierta manera el voto de opinión, y por eso mismo las campañas se concentran para convencer los electores. El típico ejemplo es Bogotá.
Bogotá, si uno tiene que definir el elector de Bogotá, es muy difícil hacerlo, o uno no puede decir que es necesariamente de izquierda o de derecha. Es un voto volátil, es un voto primordialmente de opinión, y por eso las campañas muchas veces también se concentran en regiones donde hay una volatilidad del voto y donde no tienen ese voto tan asegurado, como sí puede ocurrir en otras regiones donde ya se anticipa y se prevé cuál va a ser la intención de voto de los electores. Y no es un dato menor el análisis que usted nos está dando, Gabriel, porque viendo este mapa, María Camila, lo que vemos es que un poco más del 45% del país vota en el Atlántico, en Antioquia, Cundinamarca, Bogotá y Valle del Cauca. Gabriel, es usted muy amable, gracias por estos minutos. Nicolás y María Camila, qué buena verla en primera emisión. Un feliz día para ustedes y para los Nos vemos televidentes. el domingo. Chao. Así es. Cada región de Colombia tiene sus retos, pero también su fuerza. Colombia es un país diverso que merece un futuro justo. Donde el olvido golpea fuerte, su voto puede abrir caminos de agua y esperanza para nuestra región. En el Pacífico, la riqueza cultural contrasta con la falta de oportunidades. En los llanos, la tierra fértil espera apoyo para producir. Cuando el llano vota, vota la fuerza de la tierra. No quiere el freno morder, ni la montura llevar, riendas no quiere sentir. En el Caribe, la belleza del paisaje y de sus playas contrasta con la pobreza y la falta de agua. El corazón de Colombia late en el campo. El futuro se cultiva aquí. La democracia es la fiesta más grande de un pueblo. Cada voto nos acerca al progreso que soñamos. El país nos necesita unidos. Y entre todos construimos el rumbo de la nación. La voz campesina reclama derechos para crecer. El país se levanta cuando dejamos atrás lo que nos divide y abrazamos lo que nos une. Las regiones se convierten en protagonistas de la democracia. Colombia se construye con todas sus voces. Salgamos a votar por Colombia. Salgan a votar por Colombia. Salgamos a votar por Colombia. El país que queremos está en sus manos. El país que soñamos. Colombia Decide 2026. Noticias Caracol. Primero la gente.